Esta semana se conocen a los finalistas de esta edición de la UEFA Champions League. Martes hay un partido, miércoles hay otro. ¿Ustedes creen que todo comienza martes y que después todo termina el miércoles? No, todo ha arrancado más temprano que el martes. Sí, los partidos de Champions no se juegan desde que pita el árbitro, se juegan desde más temprano. El Bayern Múnich decidió hacerlo así al menos. Tienen su hotel de concentración donde regularmente hospedan antes de los partidos europeos. Ese mismo hotel lo quería el Paris Saint-Germain porque ahí se quedó Luis Enrique la temporada pasada cuando ganaron la Champions en Múnich. El Bayern que dijo, acá nada de cábalas ni nada de eso, ese hotel es nuestro, así que el Paris Saint-Germain tuvo que salir a buscar opción B. Lo que sí es cierto es que la única opción de cosas por ver para estos partidos que se vienen esta semana, seguramente esa será la más atractiva, ¿no? Ya hablaremos igual del Atlético Arsenal que se juega este martes. Arrancamos fuera de juego. Con Barak, con Alex, con Rodrigo Fáez, con Alexis Martín Tamayo, qué gustazo saludarles. Se conocen las finales de Champions masculinas, porque el Barça, Alex, ha decidido llegar a la Champions femenina y a la final en algo habitual. Es un evento que año con año se le repite. Sí, ¿qué tal amigos? 6 veces ya consecutivas que llega el Barça a esta final, enfrentándose a un viejo conocido como Jonathan Giraldez, que cuando se fue del Barça dijo, no, me voy a Estados Unidos porque nunca en la vida competiría contra el FC Barcelona en Europa, y 2 años después, ahí lo tienes, entrenando al Olympique Lyonnais y enfrentándose a sus ex futbolistas en la final, la repetición de la final de 2022. Va a ser un muy buen partido de fútbol. Sin duda va a ser un enorme partido. Como enormes partidos tendremos esta semana, arrancando con ese partido de vuelta de lo que todavía considerás el mejor partido que has visto, Barak. Sí. No he visto ningún partido mejor desde la semana anterior. ¿No te gustó el del Napoli? No es el que cambió tu opinión. No. ¿No te hizo pensar esto en otro partido que hayas visto de repente y que encontrés y que compita con lo que la semana pasada decías? No, porque a ver, está claro que hay muchas maneras de entender cuál es el mejor partido. Alexis hablaba de que faltó un paradón, por ejemplo, ¿no? Ingredientes que ciertamente puede hacer más completa la experiencia de un partido como el que se vivió hace una semana. Pero para mí no le faltó nada en la medida, en la intensidad que tuvo, el grado de ejecución que tuvieron tantos futbolistas y lo que hablábamos la semana pasada, o lo que yo defendía, ¿no? En mi postura, que no va a cambiar. Hubo errores, claro, pero hubo mucho más virtuosismo. Hubo vencedores y vencidos en cada acción, pero en casi todas esas acciones lo que imperó fue un estado de forma físico, anímico, de atrevimiento fuera de serie. Y sí, no veo yo que en la historia haya habido un par de equipos tan físicos que hayan jugado tan bien como España y como Brasil y como Italia en España 82, seguramente. Al nivel físico al que se sometieron unos y otros, Bayern y Paris Saint-Germain, eso yo creo que no se ha visto nunca. Los dos equipos vienen de igualdades en sus respectivas ligas. Alexis, claro, los dos equipos creo que en mente tienen uno ya con el título asegurado y el otro de repente por ahí por asegurarlo, pero nada más le quedan las matemáticas por hacerlo. Los dos pensando en este partido nada más. Bueno, claramente, buenas tardes a todos, claramente. Y yo pensando en tu introducción, porque si yo fuera el dueño del hotel y tengo una reserva hecha del París, no sé yo, no sé yo si cambiará la reserva por mucho que el que me la pida sea el equipo de mi ciudad, porque al final, joder, tú eres el dueño de un negocio y supongo que el París tendrá hecha esa reserva desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo llamas a alguien y le dices, no, que ya no puedes venir aquí, que ahora vienen otros, ¿no? No me parece serio. Me parece un dilema importante a tratar, ¿eh? Sobre todo si el Bayern solo lo ha hecho por fastidiar al París, porque digamos que si ese es el hotel habitual del Bayern, pues lo podría entender, pero si solo lo ha hecho por eso, también el del hotel podría decir, ahora venís por eso, pues aquí no vais a entrar. No sé, es una cosa curiosa. El Bayern siempre se queda ahí, seguro. Lo que siempre hay también es una reservación hecha para un partido. De repente no se sabe por quién al final, ¿no? Reservamos tantas habitaciones porque se va a jugar un partido. Alguien se va a quedar acá. Pues regularmente es el Bayern el que se queda ahí. Bueno,
Sabemos, por ejemplo, que Italia y Camerún viajaron en el mismo avión, camino de su tercer partido en la fase de grupo del Mundial del 82. Y en ese avión hubo conversaciones entre jugadores italianos y jugadores cameruneses, de las que se derivaron cosas que luego pasaron en el partido. No es habitual, ¿no? Vosotros no habréis visto muchas veces que en un mundial las dos selecciones viajen en el mismo avión. No un mundial mayor. Regularmente en mundiales juveniles suelen hospedar incluso hasta varias selecciones en el mismo hotel. Ahí sí, pero que coincidan en el avión y digan, hombre, mira, los que jugamos mañana, mira, ahí todos sentados, compartiendo asiento, pero bueno, eso pasó aquel día. ¿Y qué cosa, como qué tipo de cosas conversaron? Bueno, había cosas. ¿O habrían conversado para dejarlo en potencial? ¿Cuántas fuentes necesitamos para contar la historia? No, dos. Digo, tampoco Alemania y Austria en el 82 necesitaban viajar en el mismo avión. Para eso no hacía falta fuentes. Para eso lo hicieron, ¿no? Eso solo que se juntaran en el túnel y se vieran ni siquiera creo que tendrían que hablar. Telepatía. Una simple mirada y ya está. Yo de lo de Italia y Camerún tengo una fuente. Entonces, no. Pero vamos, digamos que a Camerún tampoco le pasaba gran cosa si se quedaban fuera en ese mundial. Sorprendeme, decime que acordaron empatar. Porque Italia empató sus 3 partidos en la fase de grupo. No es que acordaran empatar, pero digamos que acordaron lo que había que acordar para que todos se fueran contentos de aquel partido, ¿no? El término biscotto aplica. Yo creo que Camerún con una primera fase invicta se iba contenta, su portero Encono, que había sido una de las grandes estrellas. Camerún no pasó a la siguiente fase, ¿no? Pasó Italia, Camerún no. Italia y Polonia en ese mismo grupo. Primera Polonia y segunda Italia. Y Camerún. Yo lo que sabía de Italia de aquel mundial es que se habían hospedado en Vigo y se habían terminado todo el pulpo de los mercados. Bueno, normal, yo también lo habría hecho. Pero Camerún se fue bien porque se fue sin perder ningún partido, empató los 3 partidos igual que había hecho Italia, pero metiendo un gol menos, y tuvieron una salida digna, y muchos jugadores de Camerún acabaron en Europa, entre ellos Tommy Encono, que luego fue leyenda del Real Club Deportivo Español, con lo cual digamos que todos acabaron bastante bien. Y sigue siendo, ¿no? Alex, arquero, preparador de arqueros del Español. John García trabajó con él, ¿no? Lo era hasta hace bien poco. Yo, mira, cuando me saqué el carnet de entrenador, fuimos un día a hacer una sesión práctica a la Ciudad Deportiva del Español y estaba Tommy Encono de preparador de arquero, nos dio también una charlita. Lleva tiempo, no sé si todavía está o no sé si está ahora mismo en el staff técnico de Manolo, pero sí que durante muchísimos años estuvo allí. También jugó en el Sabadell en el tramo final de su carrera. Y luego el sustituto. No, pero y después fue Copa Libertadores con el Bolívar. El sustituto de Tommy Encono fue Jackson Go, y luego también se vino a España, jugó en el Depor también muchos años. Sí, jugó con el Bolívar, Tommy Encono. Para acabar con el tema de Copa Encono, Libertadores. ¿saben cómo se llama el hijo mayor de Gianluigi Buffon? Sí. Tomás. Sí, señor. Gran fan de Encono. ¿Habrá sido de los primeros arqueros, o se vio antes eso, que utilizaran pantalón largo? Bueno. Yo creo que eso se vio una vez en una final de Copa Intercontinental. Nos hemos variado, creo, pero esto merece la pena. Finales de Copa Intercontinental Nacional Liverpool, si no ando mal, 80, 79, 81, por ahí, porque el césped del Estadio Nacional de Tokio estaba encarchado, tenía escarcha y pues me imagino que barrerse o tirarse habría dolido muchísimo. Y los guardametas se pusieron pantalones largos. De repente, esto se creó como una pequeña moda, y en países a donde, como el mío, de repente jugaban partidos a las 3 de la tarde en Usulutano, en San Miguel, con 40 grados de temperatura, los arqueros igual salían con pantalón largo. Sí, es verdad, es verdad. Yo recuerdo al papá de Sergio Busquets, Carles Busquets, en el Barça. De aquella final que pierde el FC Barcelona, creo que era de la Recopa en Rotterdam. En Sevilla. Sí. No sé si llegó a jugarla incluso. No. ¿La del Steaua? No, la del Steaua jugó. La del Steaua fue Urruti. Fue Urruti, el último partido de Urruti, pero al año siguiente fichan a Zubizarreta. Y último partido de titular, ¿no? Tuvo algún partido más. Busquets fue ya con Johan Cruyff. Busquets es con Cruyff. Busquets juega la final de la Recopa de Rotterdam en el contra 91, United. Contra el Manchester United, con un doblete de Mark Hughes, que es el jugador del Barça. Y en uno de esos 2 goles hay una salida malísima
de Busquets, porque tenía esa fama de ser un portero de estos adelantado a su tiempo, que utilizaba más los pies que las manos y era un sweeper-keeper, era un portero líbero. Y en uno de los 2 goles de Mark Hughes, pues se equivoca horriblemente. Ese fue en la temporada 90-91, la final es de la Recopa, que ya no existe, en Rotterdam, en la cancha del Feyenoord. Esa es una de las historias. Si hubiera tenido manos ese portero, habría sido. Esa es una de las historias más increíbles del fútbol. El Barça ficha a Mark Hughes por un pastizal en ese momento de fichaje récord en la historia del club, porque había sido el máximo goleador de la Premier League. Viene al Barça, en la primera vuelta creo que mete 1 o 2 goles, en la segunda vuelta no mete ningún gol. Al año que viene se ven obligados a cederlo al Bayern, pero el Bayern no paga nada, solamente le paga la ficha, y el Barça se lo devuelve al Manchester United por, no sé cuánto pagó el Barça, pero si pagó 50 se lo devolvió por 10, y ese mismo año en la final de la Recopa le mete los 2 goles Hughes al Barça. O sea, fue una cosa increíble. Créame que como conductor de este espacio he tratado de tirar de un hilo en la conversación que hemos tenido desde hace rato. Estaba buscando sacar del pantalón largo algo, estaba tratando de encontrar algo de dónde tirar para poder reconducir esto y llevarlo al Bayern Paris Saint-Germain de este miércoles. Me quedo con quizá, Rodri, mirá por dónde arranco. Como terminamos hablando de arqueros, los arqueros poco hicieron en el primer partido. No sé si tendrán ahora que ver un poco más. Y esto es imaginarnos algo que de repente, bueno, no de repente, que no ha pasado. Pero es donde se les va a exigir de verdad. Y creo que ahora, para que el partido sea ligeramente diferente, harán lo que reclamaba Barak, que los arqueros metan un poco las manos. No, los arqueros y las defensas, yo los he incluido a ambos porque pienso que si el otro día ocurrió lo que ocurrió, que sí, está muy bien de cara al público general, lo que decíais, ¿no? Un espectáculo tremendo, muchos goles, mucho entretenimiento. A mí me da un poco de pena que sea todo, y además Barak creo que acierta en el análisis, no tan físico, porque al final creo que los dos pueden también combinar el físico con el talento combinativo, ¿no? Pero yo creo que si el otro día algo sacamos en claro como único pero, es que el trabajo atrás de porteros y de los defensas sobre todo, deja mucho que desear, ¿no? Porque también es un poco el debate, ¿no? ¿Dónde pones el límite entre qué es un partido de fútbol perfecto y hacia dónde podemos llevar la lectura tácticamente del otro día, ¿no? Porque sí que es cierto que de cara al aficionado pues son 9 goles en un partido, espectacular, mucho entretenimiento, pero también luego en el análisis nos deja entrever que las dos defensas estuvieron muy mal y que al final, sí, partido perfecto para la audiencia, pero a nivel profesional, interno, creo que hay muchas cosas que tanto el entrenador del Bayern como del Paris Saint-Germain tienen que tener en cuenta para mejorar, porque si no, uno de los dos se tiene que ir a la calle. Hakimi, el Paris Saint-Germain, Alex, una baja importantísima para el cuadro parisino. Creo que resta también esa idea que algunos podrían llegar a tener, que el campeón defensor, por todos sus juegos, su vuelo y demás, entra a este partido aún en Múnich como favorito. Sin Hakimi pierden un montón. Pierden muchísimo en ataque y en defensa. Lo hemos hablado 1000 veces, el ataque líquido que tiene el Paris Saint-Germain, como muchas veces Hakimi, por ese movimiento coreografiado, acaba prácticamente de delantero centro, acaba de extremo, te ataca carriles interiores, pierdes muchísimo porque no tienes un sustituto claro. Zaire Emery es el que estuvo supliéndolo precisamente cuando Luis Díaz lo lesionó en el partido de la fase de Liga. Y está en las manos del Bayern decidir cómo quiere atacar esa debilidad del PSG. Si lo quiere hacer en base a tener más salida por el costado izquierdo y buscar hacer un 2 contra 1, si utiliza a Alphonso Davies como lo utilizó en la primera parte del juego de ida, o si mete a Laimer a pierna cambiada, si lo que busca es un 2 contra 1 con Luis Díaz, saliendo más por ese costado, o si quiere hacer todo lo contrario, recargar el juego por la banda derecha para intentar luego encontrar a Luis Díaz en una situación más fácil, más franca, con un cambio de orientación. Está ahí, el partido para el Bayern de Múnich está ahí. Por el otro lado tienes a Olise, que te puede servir para atraer en base a posesión, en base a regate, ir llevando al PSG hacia allí y luego intentar cambiar la orientación para encontrar a Luis Díaz. Esa es una de las claves, está clarísimo. A nivel de salida de balón, con Zaire Emery también tienes muy buen pie para salir, pero no tienes ni la misma autoridad ni la misma experiencia, y sobre todo a nivel defensivo pierdes a un hombre que es capaz de aguantar duelos individuales. Está en las manos del Bayern elegir cómo ataca esa debilidad del PSG, si lo hace de manera directa, saliendo más por allí, o si lo hace de manera indirecta, buscando cambios de orientación para que Luis Díaz tire diagonales. ¿Nos podemos imaginar, Barak, otro partido que no sea el romántico que queremos ver?
Difícilmente. Obviamente el listón quedó muy alto, pero yo creo que va a ser una continuación de lo que vimos en los primeros 90 minutos. Luego, conforme vayan cayendo los goles, porque creo que podemos tener esa certeza de que caerán El optimista, goles. Barack Feber. Sí, no veo un 0-0 claramente. Veo un partido en el que claramente el partido de ida tenía la condicionante favorable de que el final estaba muy lejos, ¿no? Estaba mucho más allá de 90 minutos. Aquí la cuenta regresiva, el silbatazo final que te separa de Budapest, empieza al minuto 1, ¿no? Y eso obviamente va a hacer que el partido no sea tan irresponsable en ciertos momentos o tan kamikaze como lo fue en la ida. Pero ahí va a estar Luis Díaz, y ahí va a estar Michael Olise, y ahí va a estar Harry Kane, y ahí va a estar Gvicha Kvaratskhelia, y ahí van a estar los responsables de que a poco que salgan a un nivel de inspiración similar al de la semana pasada, pues pondrán el partido en varios momentos de cabeza. Entonces yo sí creo que podemos aspirar a eso. Es verdad que es un partido que el error lo va a marcar, quién va a Budapest y quién no. El Bayern Múnich es un equipo que está más cerca del error porque alinea con Stanisic, a menos de que juegue Laimer en su lugar y ponga a Laimer a enfrentar en mano a mano a Kvaratskhelia, que parece que sería más óptimo. Pero si no está Stanisic, de todas formas está Upamecano, que es una bomba de tiempo, lo hemos hablado varias veces. Está un portero impredecible, como ahora es Manuel Neuer. El error, más allá de la baja, que es sensible del Paris Saint-Germain en el lateral derecho, el error siempre va a sobrevolar más cerca de las individualidades y sobre todo del sistema de Vincent Kompany que el de Luis Enrique. Por eso, a mí me parece que si el partido no se parece del todo al de ida, será por Luis Enrique, ¿no? Luis Enrique será quien lo decida. El Bayern Múnich es el equipo que juega de la misma manera en casa, fuera, perdiendo, ganando, minuto 1, 90 y bajo cualquier circunstancia. ¿Hay un grado de responsabilidad o de irresponsabilidad, Rodri, si estos equipos se sueltan a ir al ataque como lo hicieron en el primer partido? Es que depende, porque yo no lo veo mal el hecho de soltarse, y si tú al final marcas un gol más que el rival, pues tienes opciones de empatar la eliminatoria si eres el Bayern. Si lo haces al revés, pues ya certificas el pase por parte del Paris Saint-Germain. Depende de lo que elija cada uno, depende también incluso de cómo esté la pólvora en ataque de los dos equipos. A mí me da la sensación de que va a ser un partido con menos goles, porque creo que obviamente igualar el número de goles del partido de ida va a ser casi imposible. Me da la sensación de que el Paris Saint-Germain va a salir no muy protegido atrás, pero un poco más protegido, porque esa puede ser una de las claves. Hay que recordar que las piernas pesan mucho a estas alturas de la temporada, y al final mantener el mismo listón físico que en el partido de ida creo que va a ser muy complicado. Y de hecho, los últimos 10-15 minutos del partido en el Parque de los Príncipes, los datos físicos de los dos equipos bajan una barbaridad, pues porque es insostenible a esta altura de la campaña mantener ese nivel. Me da la sensación de que el Bayern va a intentarlo, y estoy de acuerdo con Barack, como siempre sabe hacerlo, pero que el Paris Saint-Germain tiene mucho que decir, y el Paris Saint-Germain, si recupera para mí, que es la clave, el tempo, el equilibrio en el centro del campo, que es para mí la gran clave de la eliminatoria, creo que el Paris Saint-Germain pasará, pero todo depende un poco de eso, de cómo se escenifique el partido el propio Luis Enrique, de también las armas del Bayern Múnich, si consiguen maniatar de aquella manera al centro del campo del Paris Saint-Germain, pero a mí me parece que todo pasa por ahí. Cuando te pones a pensar, el partido te va a obligar seguro a un equipo a sostenerse, a quedarse atrás, a pegarse mucho frente a su arco. Alex, ¿a qué equipo te imaginas actuando en más... A ver, menos incómodo? Porque la incomodidad para dos equipos construidos para atacar siempre va a llegar. Pues te diría que el Paris Saint-Germain porque es el que defiende el resultado, porque es el que juega fuera de casa y porque ya nos dio una pistita en la eliminatoria previa en Anfield. Contra el Liverpool, la segunda parte que hace el PSG en Anfield es una segunda parte reactiva, es una segunda parte de bloque bajo y es una segunda parte de buscar liquidar, y lo hizo bien, liquidar la eliminatoria al contragolpe. Y así fue como le salió. Lo hizo bien porque los tiros de Liverpool salieron al poste. Bueno, por lo que fuera, pero apostaron para eso y les salió. Safonov también tuvo una muy buena mano y Luis Enrique diseñó esa segunda parte para matar el partido al contragolpe y le salió bien porque anotaron y tuvieron también varias opciones. Entonces nos dio un registro que hasta ahora no habíamos visto del Paris Saint-Germain y quizá era un ensayo general de lo que se podía encontrar en otras eliminatorias. También tiene
elementos como para defender un poquito más fuerte, porque tiene a Lucas Hernández que en algún momento lo puede poner de lateral izquierdo si Nuno es demasiado ofensivo, si quiere jugar con Nuno de extremo, que eso también lo ha hecho alguna vez. Podría meter incluso en un momento dado de necesidad a un central en la posición de lateral derecho para cerrar. Tiene más opciones el Paris Saint-Germain de convertirse en un equipo defensivo que no el Bayern, que es totalmente antinatura. Luego Luis Enrique tiene más opciones en la banca que el Bayern. El Bayern tiene la limitación de no poder contar con Gnabry, de no poder contar con Karl, que es un chico muy joven, pero que había dado mucha frescura tanto en la posición de media punta como en la posición de extremo derecho para darle respiro a Olise. Entonces va a ir por detalles, pero con tu pregunta, el que tiene un poquito más de hechura defensiva y de jugadores para hacerlo es el Paris Saint-Germain. Repetir era complicadísimo. Alexis sigue siendo, creo, lo fue hasta que llegó el Real Madrid de Zidane, está a punto de conseguirlo, o por lo menos de ganarse el derecho a lograrlo el Paris Saint-Germain, primer equipo francés desde el Marsella aquel en ganar una Champions League, el Bayern Múnich con ganas de volver. ¿Qué números te destacan o podrías destacar de esta semifinal y lo que podría llegar a pasar si uno y otro consigue boleto? Bueno, a muchos de esos equipos que estuvieron a punto de repetir, pero no repitieron, yo diría que prácticamente a todos los eliminó el propio Real Madrid. Le pasó al Liverpool, le pasó al Manchester City, le pasó al Chelsea. Es decir, el principal responsable de que nadie haya vuelto a hacer lo que solo ha hecho el Real Madrid es el propio Real Madrid, que es el que se ha encargado de cercenar la trayectoria de los vigentes campeones. Ahora ya no queda Real Madrid, ahora se tiene que encargar el Bayern de hacer ese trabajo y bueno, vamos a ver si lo consigue. Yo firmaría, he estado mirando la eliminatoria en la que hubo no más goles agregados, porque hay eliminatorias de 21-0 y tal, pero en la que entre los dos equipos digamos, el sótano de goles estuvo más alto. Y es una eliminatoria que se jugó en el año 1970 en la Copa de la UEFA entre el Anderlecht y el Celesnichar. Esa eliminatoria acabó 9-7. El primer partido acabó 5-4 y el segundo partido acabó 4-3. Así que yo firmaría algo así para que bueno, se pueda igualar ese registro y podamos volver a ver otro espectáculo goleador en el partido de vuelta. Sí estoy muy de acuerdo en lo que ha comentado Alex. El Bayern no tiene muchos más registros. El París sí que los tiene. No digo que el París vaya a salir a defender, porque eso no cabe en la mentalidad de Luis Enrique, pero sí que a lo mejor Luis Enrique, en lugar de ser tan vertical, puede ser un poquito más horizontal. Uh-huh. Y entonces a lo mejor, en lugar de estar buscando permanentemente la portería contraria, sobre todo ahora que tiene ventaja en el marcador, busca tener un poco más de control de partido, que en el equivalente del baloncesto sería, en lugar de jugar a posesiones de 9-10 segundos, pues es agotar el límite de la posesión, ¿no? E intentar pues que el Bayern no pueda explotar esa principal virtud que tiene, que es la de atacarte de forma muy vertical, ¿no? Y por ahí creo que pueden ir los tiros de Luis Enrique, porque si Luis Enrique permite que el partido sea como el de ida, desde luego sus posibilidades de clasificación van a disminuir, porque al final en un tiroteo entre dos pistoleros que disparan muy bien, puede pasar cualquier cosa. Sin embargo, si tú intentas controlar las virtudes de tu rival, sobre todo en una eliminatoria en la que partes en ventaja, pues yo creo que partes con una mayor probabilidad de superar la eliminatoria, y creo que Luis Enrique lo va a tirar por ahí. Luis Enrique, con él arrancábamos y su superstición, quedarse en el mismo hotel a donde se quedó la temporada pasada cuando ganó en Múnich la UEFA Champions League. El Bayern, pues aparentemente ese hotel es el que ocupan siempre para hospedarse antes de los partidos europeos. Dijeron, no, acá nos quedamos nosotros. El que tuvo opción de cambiarse porque quiso es el Cholo Simeone, que habiéndose quedado en un hotel en Londres para la fase de Liga cuando caen goleados con el Arsenal, esta vez dijo no. Pues yo me quedo en otro hotel. Y le preguntaron en rueda de prensa, ¿por qué ha cambiado de hotel? ¿Por superstición? Y dijo, no, pues está más barato en el que nos quedaremos ahora. No le creo lo de barato en absoluto. Lo que sí creo es que este partido ha cambiado
me da la sensación, Barak, esta es mi percepción al menos, desde el análisis previo al partido de ida, el análisis que podemos hacer hoy al partido de vuelta, que la consideración Sí. de distancia entre uno y otro equipo se ha reducido, a mi entender. No sé si lo compartís. A ver, primero, enaltecer a Cholo Simeone, tan preocupado por los fondos del Atlético Claro, de Madrid. no se preocupó por comprar Necesita, raspador es en el técnico 22. más caro del mundo, pues de algún lado tiene que ahorrar el Atlético de Gano Madrid es el para más caro, pagarle, ¿no? Gano es el más caro. Bueno, gana Eso muy sí. bien. Muy, ¿Quién es muy, el más muy, caro muy, ahora? muy bien. Dejémosla Creo que así. estaba, publicaron el otro día la clasificación y creo que estaba el cuarto. Creo que el más caro era Inzaghi. Buah. Yo Hay tenía que un diferenciar técnico, entre el yo que tenía cobra un más y el más técnico- caro. un Porque- técnico Bueno, el de que cobra más, academias. no, el que cobra más, me refiero. El que tenía un mayor sueldo ahora mismo Sí, sí, era sí. Inzaghi y el Cholo creo que estaba cuarto. Con un gran cariño lo recuerdo al técnico, Jorge creo que era su nombre, Mascaró era el apellido. De Hombre. verdad, me enseñó a jugar al fútbol a mí, muy bueno. Pues, si te Barak, enseñó a por jugar a favor, ti, no, respeto, tan bueno no será. respeto al mister, ¡Oh! de verdad. Lo otro es que él haya sido muy bueno para enseñar y yo muy malo para aprender. Él era muy bueno para enseñar. Compro. Sí, sí. Compro, el profe más caro. Mi sensación, Fer, es que en la ida tenía muchas dudas sobre hacia dónde iba a ir. Sabía que iba a ser obviamente un partido de pocos goles, eso lo teníamos claro todos. Que si a lo mejor caían 2 goles, los 2 iban a ser de penal. También creo que todos más o menos podíamos dibujar ese camino en la ida. Pero lo que ha pasado en general desde que sabíamos que las llaves iban a encontrar a 2 equipos en general en baja forma, muy inconsistente lo del Atlético de Madrid y lo del Arsenal en caída baja, te hacía pensar que eso multiplicaba las posibilidades del Atlético de Madrid. Creo yo que la caída libre del Arsenal ha frenado. Frenó en contra del Manchester City aún perdiendo. El equipo hizo el mejor partido de 2026 seguramente, o al menos desde febrero, aún perdiendo, aún con el golpe que recibió en aquel momento previo a enfrentar en la ida al Atlético de Madrid. Y a partir de ahí se ha compuesto, le ganó al Newcastle, hizo un muy buen primer tiempo en contra del Fulham este fin de semana. A mí me da sensaciones de recuperación, es decir, dentro de todo lo que estaba perdido, dentro de la caída libre, no te digo que este Arsenal vuelva a ser el del primer semestre, para nada, pero sí lo veo más seguro después de empatar fuera, entendiendo la dificultad que tiene un Atlético de Madrid, que es un equipo que le viene muy bien este tipo de resultados. Por ahí administrar una ventaja le puede costar más trabajo fuera de casa, y con el cuchillo entre los dientes tratar de defender ese empate. De todas formas va a ser un partido muy parejo, pero yo, a diferencia tuya, respecto a la ida, lo veo menos parejo, lo veo más cargado para el Arsenal. Alex, Lo veo igual, ¿eh? Estoy muy de acuerdo. El primer tiempo que hizo el Arsenal contra el Fulham yo creo que le sube la autoestima, le sube el nivel, porque te recuerda un poco al Arsenal de principio de temporada, y esto está relacionado con el retorno de Bukayo Saka. El Arsenal es un equipo extremadamente rígido, muy parecido al Barça en ese sentido, que focaliza mucho su poderío en ataque en la banda derecha y en situaciones de 1 contra 1 del extremo, y eso es mucho más fácil cuando encuentra a Bukayo Saka, que estuvo muy fino contra el Fulham, ya te digo, en el primer gol. También hay que preguntarse qué hacía Raúl Jiménez jugando de lateral izquierdo allí. Las coberturas defensivas del Fulham fueron un auténtico desastre. Bueno, si no defienden, no te gusta. Si sí defienden, tampoco te gusta. ¿Qué hacemos? No, hombre, pero las coberturas defensivas, defiende, pero hazlo bien, hijo mío. No me coloques al delantero centro de 34 años. Puedes continuar tu Claro, claro. Pero ya te entendía, pero no, el tema es ese, que el Fulham defendió muy mal, pero el Arsenal se reencontró con esas sensaciones, con una circulación un poquito más rápida, con un Bukayo Saka travieso, metió a Luis Kelly por dentro como contención para darle un descanso a Zubimendi, que fue el centrocampista que menos tocó la bola en la primera parte de los 3 del Arsenal en el Metropolitano. Entonces, me gustó, sin ser un equipazo, sin ser pues eso, el nuevo Dream Team, pero me gustó las sensaciones que le daba el Arsenal. Y la cuestión es esa, una de las claves es encontrar a Bukayo Saka en 1 contra 1 con Ruggeri, las ayudas defensivas que pueda estructurar el Atlético de Madrid allí, pero sí que cerrando en casa, habiéndose escapado vivo de ese momento complicado que tuvo con las ocasiones de Lookman, con el palo de Griezmann
y habiendo recuperado un poquito de buenas sensaciones y eso, y a Bukayo Saka en buen ritmo, yo le doy un puntito de ventaja al Arsenal. Rodri, parece que van todos o que estarían todos para el conjunto del Cholo Simeone. Bajas importantes no se le ven, recuperaciones del Arsenal las está consiguiendo, Saka no sé si está al 100%, pero mejor es tenerlo porque ya lo usa y ya lo ha usado. Y ante esto pues estará para el partido de vuelta. Parece que van todos, estando todos y estando en campo de Londres, en campo del Arsenal en Londres, todo está armado para que Arteta le pueda dar un ataque de nervios. Pues puede ser, porque es que yo estaba escuchando y entiendo lo que han dicho tanto Barak como Alex, porque yo estoy también en esa línea, ¿no? Que sobre el papel es más favorito el Arsenal, tiene la localía, el Atlético de Madrid el otro día en el partido de ida, creo que sobre todo las dos de Lookman, más el travesaño que consigue Griezmann, pues hace que el Atlético de Madrid desperdicie una ventaja que podría haber tenido, no voy a decir sin problemas, obviamente, pero que podría haber tenido, ¿no? Y ahí es donde también hay que tener en cuenta la otra parte de la historia, porque hablamos mucho del Arsenal, del favoritismo, pero hay que hablar también de lo cómodo que está el Atlético de Madrid en este tipo de situaciones, sí. Cuando no es el favorito, cuando está en inferioridad, es ahí donde mejor creo que se puede desempeñar el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, porque es un experto en ese tipo de situaciones. Veremos a ver, porque por mucho que el Atleti vaya con todo, creo que hay individualidades que no están al nivel que seguramente le gustaría al Cholo Simeone, y que voy a decir una cosa, como no espabilen van a acabar siendo decepciones, como por ejemplo Baena, no voy a mencionar lo de la lesión de Pablo Barrios, etcétera, porque creo que son bajas importantes para el Atlético de Madrid o falta de rendimiento importante para el Atlético de Madrid, pero en la adversidad está la gran fortaleza de este equipo. ¿Quién iba a imaginar que Ruggeri hiciera el tramo de temporada que está haciendo? Ni yo, que soy uno de los más contrarios a su rendimiento durante toda la temporada, pero de repente llega el momento de la verdad y te consigue como mínimo no restar. Veremos a ver, pero sí que es cierto que, insisto, yo esa parte del Atlético de Madrid, sabiendo cómo se ha hecho los Simeones, sabiendo la experiencia que tiene y jugando con esos nervios que pueda tener el Arsenal, porque sí, el Arsenal lo hizo muy bien el fin de semana, pero insisto, no está ahora mismo en la mejor situación posible en toda la temporada. Hay una sensación también, todo esto es un juego de sensaciones previo al arranque del partido, que con todo lo que ha vivido el Arsenal ahora, el 3-0 al Fulham no tendría, para mí por lo menos, que sacarle de encima la presión, porque ganarle al Fulham no ha hecho nada más que hacer lo que tenía que hacer. Esto pintaría a Alexis como algo extraordinario para el Arsenal. Llegar a una final de la Champions es algo que no pasa hace 20 años. Con todo esto encima, no le sacás la presión, y la presión cuando juega del lado del Arsenal suele entumecer al futbolista del conjunto de Arteta. Sí, bueno, ya estuvieron muy cerca en la temporada pasada. De hecho, en la eliminatoria contra el París, en el partido de vuelta, recuerdo que la primera media hora el París lo pasó fatal contra el Arsenal, y ahí estuvo muy cerca el equipo de Arteta de dar la vuelta a una eliminatoria que se le había puesto muy complicada. Es decir, es ya un equipo que está ya en esa zona, ¿no?, de candidatos a la Champions, y que, bueno, tarde o temprano terminará volviendo a jugar una final y terminará ganándola, porque el Arsenal es un equipo que tarde o temprano ganará la Copa de Europa. Es un grande de Europa, y lo raro es que no la haya ganado todavía. Lo que Alexis, pasa es que perdón que te interrumpa, pero 2006, no estabas todavía en los medios de comunicación porque te conozco bastante. Cuando pierde el Arsenal aquella final, yo recuerdo haber pensado, el Arsenal va a estar acá de vuelta y la gana, si no es, se le ha escapado ahora, porque se le escapó, y la va a ganar la próxima temporada. Y estamos acá. Sí. Yo recuerdo dónde vi aquella final. La vi en un bar que hay aquí al lado de mi casa, con unos amigos. Un bar que ya no existe, se llamaba el 12 de octubre, y pasamos una gran noche, la verdad. ¿Qué pasó? ¿Lo cancelaron al bar? ¿Qué pasó? No, que estuvo muy bien. ¿Sufrió del proceso de cancelación o qué? Teníamos cierta tradición de ver los partidos grandes en ese bar, y nos reuníamos allí todos, y la verdad que lo pasamos bien. Y luego si los resultados pues iban acorde a lo que queríamos, como sucedió aquella noche, pues mejor, ¿no? Entonces disfrutábamos, celebrábamos. Y sí, había un momento en el que ya no se podía
no se podía tener el bar abierto y se cerraban las puertas y, como se dice, lo que pasa dentro del campo se queda en el campo, ¿no? Y eso es lo que sucedía. No, ya sabéis que yo tengo, a pesar de que reconozco que el París es favorito porque trae un gol de ventaja y que el Arsenal es favorito porque juega en casa, pero, y yo lo he contado aquí, o sea, no me estoy inventando nada, yo tengo la pedra desde que hicieron el sorteo de octavos y se vieron los dos cuadros, que la final va a ser Atlético Madrid-Bayern, yo lo he dicho aquí, lo he contado aquí, creo que se va a repetir la final del año 74 y como en el año 74 el equipo que gane esa final luego va a ganar su país la Copa del Mundo. Entonces yo creo que el Atlético de Madrid le va a ganar al Bayern la final y luego España va a ser campeón del mundo. Creo que se va a repetir la misma historia y creo que el Atlético de Madrid va a cerrar el círculo. Es la sensación que tengo, es la intuición que tengo y creo que es lo que va a pasar. Además, el Atlético de Madrid con Simeone se ha visto en esta situación de tener empate en casa contra un equipo inglés 2 veces y las 2 veces ha superado la eliminatoria. Le pasó contra el Chelsea en 2014 y en el partido de vuelta ganó 1-3 en Stamford Bridge y le pasó contra el Manchester United en 2022 y en el partido de vuelta ganó 0-1 en Old Trafford con un gol. ¿Quién marcó el gol este? No sé si fue Reinildo, no recuerdo quién fue, pero fue un jugador... no recuerdo quién fue. Fue un jugador raro, no fue el goleador. Renan Lodi fue Renan Lodi. Y la única Saludos, vez que a la Renan, te acaban de llamar jugador raro acá en no, este jugador raro me refiero que no fue Griezmann, que no fue Los Diego laterales no Costa, meten que muchos no goles, fue vamos. Falcao, que no Ahora fue el lo típico entiende. goleador, que fue, bueno, pues eso. Y la única vez que al Atleti le han eliminado en una situación como esta fue el día del Chicharito, que el Real Madrid empató en el partido de ida en el Calderón y luego en el partido de vuelta ganó justo antes de que llegara la prórroga. Así que luego también recuerdo una Europa League de Atlético de Madrid, pero con Quique Sánchez Flores, que gana el Atlético de Madrid esa Europa League, pero que tiene en el camino 2 eliminatorias como esta, empatando la ida en casa. Le pasó contra el Galatasaray y con el Sporting de Portugal y también pasó las 2 eliminatorias. Es decir, no es una situación que al Atlético de Madrid, por lo menos en los últimos tiempos, le ponga especialmente nervioso. Vamos, que va a pasar el Atleti, Fernando. A ver, contame un camino, Alex, por donde ves al Atleti pasando. Uy. Bueno, haciendo algo que ya hizo bien en el partido de ida, que es minimizando las situaciones de balón parado del Arsenal, es decir, no concediendo corners, teniendo mucho cuidado con no conceder también faltas laterales, y lo hizo muy bien. De hecho, creó más peligro el propio Atlético de Madrid en jugadas a balón parado que el Arsenal, ese córner olímpico que intenta Julián. La cosa pasa por el estado físico de Julián, el tobillo, cómo está, y luego también a quién coloca en el costado derecho, porque Giuliano Simeone no está bien. El equipo mejoró mucho en la segunda parte cuando Marcos Llorente pasa a jugar en ese carril, en el carril derecho, y mete a un central más, mete a Lenormand para tener una defensa un poquito más sólida. Entonces, es elegir, es saber el estado físico de Julián, el estado físico de Giuliano, si te puede servir para ensanchar la cancha y para hacerle daño al Arsenal ahí, o si necesitas meter a Marcos Llorente en esa posición, con lo cual tendrías que jugar otra vez con Johnny Cardoso al lado de Coque. Tienes la opción de Nahuel Molina, que el otro día contra el Valencia se comió a Pelé. O sea, yo hice el partido e hizo un juego sensacional, haciendo de Simeone, jugando en ese carril, jugando más avanzado que el lateral. ¿Vos lo ves a Molina jugando con Llorente en este partido? ¿Juega Molina lateral derecho y Llorente en el medio? Podría ser, es que es una de las opciones. Esta mañana me estaba calentando la cabeza en eso de decir, si yo fuera Simeone, ¿cómo lo hacía? Porque es que Giuliano no está bien y Giuliano es importantísimo para que el Atleti penetre y presione por ese carril. Entonces, si no está bien Giuliano, lo más parecido que tienes es Llorente. Pero claro, a Llorente lo quieres un poquito más atrás de lateral porque tiene esa ida y vuelta. Ya te digo, Nahuel Molina compró muchos boletos el otro día porque hizo un trabajo sensacional, con un par de golpeos desde 30-40 metros, el que pega en el palo es sensacional, da una asistencia de taquito también. O sea, el chico estuvo muy bien. Es esa elección de Simeone. El resto lo tenemos claro. Lookman va a jugar en el otro lado, Griezmann va a jugar también como acompañante de Julián, pero tiene que elegir quién intenta hacerle daño al Arsenal, teniendo en cuenta lo que funcionó en el Metropolitano, que funcionó mucho mejor Marcos Llorente en la segunda parte que Giuliano de inicio. Giro brusco y nos vamos ahora a pensar en lo que se viene el fin de semana, 10 de mayo, clásico en el Camp Nou, Barcelona, con la posibilidad de ser campeón ante el Real Madrid. Mejor esto que estar hablando del pasillo, Rodri. Pues sí,
La verdad que sí, porque a mí lo del pasillo, Fernando, y tú lo sabes muy bien, me parece que ya es un tema tan manido, tan lamentable, más cuando además es algo que era un tributo al campeón, que es algo muy bonito, el reconocimiento a alguien que lo hace mejor que tú durante toda la temporada y ya está, es honor, pero se ha convertido, sobre todo por parte del Real Madrid, en un ejercicio de victimismo en los últimos años, lamentable, se ha elevado a cuotas mediáticas extremistas que han rayado, bueno, han sobrepasado la vergüenza pública y ya está. Por lo tanto, no hay ese debate y el único debate que puede haber es si el FC Barcelona consigue levantar o no el trofeo de campeón de Liga delante del Real Madrid, que es un poco lo que quiere el vestuario culé, por lo que me han transmitido además en las últimas horas de forma bastante clara y notoria. Y veremos a ver, ¿no? Porque sí que es cierto que el Real Madrid, después del partido de ayer, pienso que ha tapado un poco la herida, la hemorragia, porque era un partido complicado en el cual mucha gente pensaba que el Español, sobre todo viendo la primera parte, podría dar la campanada, pero Vinicius se disfrazó de héroe, de líder en la segunda parte, porque la primera parte de Vinicius tampoco fue nada del otro mundo, y con esos 2 golazos resolvió ciertas dudas que había en el ambiente para encarar de la mejor forma posible una semana en la que, ya os digo, se está hablando mucho más de Mbappé, del fin de semana con Esther Expósito, de sus vacaciones en días libres y con el ok del club en Italia, que de lo que realmente se tendría que hablar, que es el espectáculo deportivo que vamos a ver el fin de semana y que va a ser... Muchos eventos que invitan a la especulación, Barak, posteos de Jude Bellingham con el equipo, por ejemplo, el 11 que arranca en Cornellá, lo único que sube en su historia de Instagram es el equipo que arranca el partido en cancha del Español. No hay que ser, de nuevo, un erudito para llegar a pensar que lo que Bellingham está invitándonos a nosotros a creer es que en lo que enaltece la presencia de esos 11 como equipo, Mbappé ya está de vuelta, ya llegó antes incluso que el partido arrancase, a Madrid al menos, no a Barcelona. ¿Lo ves arrancando el partido el domingo? No tengo la menor idea qué pasa con Mbappé, me declaro incapaz de Pero ¿has entender, visto Mbappé comportarse en la cancha con sus compañeros? Sus licencias extraordinarias. Está claro que si se tomó esos días era pues, porque no podía estar en la cancha y decidió el club que le venían bien esos días por la razón que fuera. Entiendo yo también que no debería jugar este partido, que empezará y necesitará en los entrenamientos ir recuperando ritmo y algo que es muy importante sobre todo, que este equipo, las pruebas se van acumulando y sobre todo Vinicius, que es el jugador diferencial de este equipo, siempre y cuando esté Mbappé, rescata mejores resultados sin Mbappé que con Mbappé. Entonces, creo yo, obviamente desde lejos, o sea, que cada vez me siento más lejos de la realidad y de lo que envuelve a Kylian Mbappé y su día a día, pero desde esa lejanía, creo yo que lo natural, y aquí creo que Bellingham, teniendo que aportar mucho más, pues lleva razón, lo natural es repetir 11 o sacar algo similar en actitud, sobre todo, a lo que se vio del Real Madrid en el segundo tiempo contra el Español, y un Vinicius que obviamente pues, vas a depender de la calidad de Vinicius para poder competir en el Camp Nou. Si Vinicius no está a un nivel superlativo, el Madrid va a ser muy difícil que compita con el Barcelona. Y lo que hemos visto, e insisto, las pruebas se van acumulando, es que Vinicius no rinde a un nivel superlativo cuando está Mbappé. Alexis, conoce muchísimo al Madrid, al madridismo, cómo el Madrid opera, actúa, los patrones de comportamiento en situaciones semejantes. Esta es una situación en la que Álvaro Arbeloa le han dicho, bueno, no se lo han dicho ni se lo van a decir porque a nadie le dicen a quién poner, pero si está disponible lo tiene que poner. Si no lo pone va a ser una acción contraria a lo que quiere, a lo que buscan él desde arriba que él haga, ¿no? Se juega Arbeloa también sus siguientes años de favor hacia el madridismo, ¿no? Que el Real Madrid como club todavía lo considere, vamos. No va a decir lo puede considerar para muchas cosas, para embajador o para o un puesto decorativo que varios tienen. Lamentablemente para Arbeloa, la alineación o no de Mbappé no depende de él. La alineación de Mbappé solamente depende de Mbappé. Y si Mbappé hace lo que ha hecho en los 2 últimos años, Mbappé no jugará.
el clásico. Cuando Mbappé ha tenido algún tipo de duda en algún partido grande, le ha pasado 2 veces contra el Atlético de Madrid, le ha pasado 2 veces contra el Fútbol Club Barcelona, en una final de Supercopa y en una final de la Copa del Rey, le pasó en el partido contra el Manchester City de la fase Liga, en la que el Madrid de Xabi Alonso se estaba jugando todo, incluida la cabeza del propio entrenador, y en todos esos partidos Mbappé no ha jugado. A lo mejor ha salido un ratito en el segundo tiempo, pero de titular no ha salido en ninguno. La única vez que estando Mbappé tocado, yo le he visto jugar un partido de fútbol fue el día de la Copa del Rey para batir o para igualar el dichoso récord de Cristiano Ronaldo. Si a todo eso le añades que el Madrid no se está jugando nada y que el Mundial es dentro de 40 días, me parecería muy raro que Mbappé decidiera jugar este partido. Y si Mbappé dice que no juega el partido, ya puede Arbeloa, ya puede querer lo que quiera, que Mbappé no lo va a jugar. Y además el Madrid tampoco creo que fuerce a Mbappé, porque para el Madrid sería mucho más catastrófico que Mbappé no estuviera en el Mundial que perder el Clásico. Entonces creo que no hay mucha, o sea, que no hay mucha historia, que la decisión está en Mbappé. Y insisto, si se comporta como lo ha hecho en los últimos tiempos, no va a jugar. Alex, vos conocés también muchísimo al Barcelona, su club, cómo se comporta, cómo actúa, las sensaciones que vive, todo lo que puede llegar a pensar el club, más allá del plantel, el club y sus socios y los temores que le acompañan. El ser campeón en lo más pronto posible también tenía que ver con el evitar tener que jugarse el título en casa contra el Madrid, no porque el título no vaya a llegar después, sino porque ahora está obligado a ganarle al Madrid. Y sabemos que el Madrid en cualquier situación puede complicarle el camino al Barça, incluso arruinándole por lo menos que el festejo sea ahí. Algo se juega. Sí, pero el empate le vale y yo creo que la Ojo, mentalidad... el empate es algo que solo una vez ha logrado el Barça esta temporada. Sí, y en Liga. En casa lo ha ganado todo hasta ahora. Tiene un récord perfecto en las 3 casas que ha utilizado el Barça. Hubo, Alex, perdona, hubo una situación parecida hace unos cuantos años del City contra el United, que era el United de Mourinho. Sí, señor. El City le faltaban como 4 o 5 partidos para acabar la liga, tenían las camisetas preparadas y apareció por allí Mourinho y ganó el partido. Luego el City se proclamó campeón al día siguiente, pero Mourinho de aquello hizo un libro. Creo que fue un 1-2 o algo así, con un gol de cabeza de Pogba o en un saque de esquina, que me acuerdo de aquella, sí. A ver, el tema es que la mentalidad en Barcelona ha cambiado mucho en los últimos años y eso también depende mucho del presidente que tienes. Y con Laporta es ganas de volver a veros, es aquí estamos nosotros, esa mentalidad heredada de Johan Cruyff y cuando cambió realmente el chip en el Barcelona. Entonces, entiendo lo que dices, pero yo creo que al revés, es un estímulo más. Y yo que consumo todavía muchos medios de comunicación ahí en Cataluña y tal, están frotándose las manos porque es la primera vez que les puede pasar eso. Están ante un escenario único en la historia de la Liga, que es ganar un clásico y poder celebrarle in your face al rival el título de Liga. Entonces, esta cautela, de hashtag valors y tal, un poquito más recatado del Barça, esta mentalidad no existe ahora mismo en Barcelona. En Barcelona está en todo lo contrario, es decir, aquí estamos nosotros, no hemos perdido en todo el año en casa, vamos con el colmillo afilado y además nos viene un Real Madrid que está en guerra civil. Lo están enfocando así, otra cosa es que luego ganen o no ganen el partido y lo celebren o no, pero la percepción que ahora mismo en Barcelona es estar ante una oportunidad única de darse un gustazo inédito hasta ahora. Y hablando de estar, ahí estaremos para contarles historias que vengan previas a ese clásico del cierre de liga, aunque le quedan todavía fechas. Y Alexia, antes de cerrar rápido, ¿es la primera vez que Barcelona y Real Madrid juegan por definir una liga o esto ya ha pasado antes? Pasó en el año 32, pero no, la liga no era para uno o para otro, la liga era o para el Madrid o para el Athletic Club de Bilbao, y el Madrid con un empate en Les Corts ganó aquella liga y sería la segunda vez que alguien le hace un in your face al Real Madrid. La primera fue el Atlético de Madrid en el Bernabéu en el año 77, que le ganó la liga en su campo. Rodri, 5 meses de baja Mendy. Pues mira, me pillas. Ahora mismo no te lo puedo confirmar. Sí, bueno, una lesión sí más, digamos. Ha jugado 9 partidos esta temporada Mendy.
Bueno, nada, El no, Madrid- es que, mira, lo de Mendy... El Madrid, Rodri, ya no te Dale. informa de cuándo va a volver. O sea, ya no te informa de cuándo va a volver Mendy. Te informa de cuándo va a volver y de cuándo se va a volver a lesionar. O sea, el Madrid ya en los mensajes te dice, puede anticipar. vuelve dentro de 5 meses y se lesionará dentro de 5 y medio. Pues Yo es que lo de Mendy se resume en que ha salido tantas veces el Real Madrid al mercado y también el agente de Mendy a buscar a alguien que le compre, que ha sido imposible y por eso sigue en el Madrid. Por lo cual, a partir de ahí, poco más. Barak, se puede en decir. muy poco tiempo, 4 jugadores del Real Madrid para vender en el mercado esta temporada. Es muy poco tiempo. Lunin. Camavinga, evidentemente. Gonzalo antes de que se vaya más abajo. Y Mbappé. Dijiste rápido. Sí. No dije también que lo hiciera bien, pero me parece que también ¿por lo hiciste cuánto hay que bien. vender a Mbappé? Es que entre Mbappé y Vinicius se tiene que ir ¿Por uno. cuánto? Esa creo que es la primera prerrogativa que debe haber en cuanto al próximo Real Madrid. Ya lo intentaron 2 veces, no funcionó. ¿De cuál te deshaces? ¿De Vinicius o de Mbappé? Sí. Va a ser mucho más fácil encontrar un entrenador que se pueda llevar bien con Vinicius o encontrar un técnico que se pueda llevar bien con Mbappé y Vinicius. Y sí. Ante Bueno, que le esto, preguntan al PSG. Sí, sí. Mbappé todos llegó esos. gratis, ¿no? Mm. Bueno, gratis hace rato que murió, pero Ya. no les costó un traspaso, digo. No, le costó prima de fichaje, que es lo mismo. Algo de La eso diferencia es tendrá a que quién se lo devolverse, paga, ¿no? si al futbolista o al club. Y se lo paga al Bueno, futbolista. gente, hasta el próximo Fuera de Juego, cuando ya conoceremos a los finalistas de la Champions League de esta temporada y la final de Budapest. Un fuerte abrazo.